Una de las cosas que a mí me apasionan en la vida es enseñar. Creo que he gastado mucho tiempo en buscar metodologías, en trabajar con profesores, en mejorar sus prácticas de enseñanza. Por una razón, y es que siento que nuestros estudiantes han perdido la capacidad de asombro. Ya nada los asombra. Encuentran contenidos en internet y cuando llegan a la clase quieren que nosotros les enseñemos a comprenderlos y aplicarlos y nosotros nos quedamos en una fase de conocimiento. Soy también una persona afortunada. Dios me regaló 3 sobrinos que son mi objeto de estudio. ¿Sí? Entonces los trato de enloquecer en muchas ocasiones porque son mis sobrinos y yo todo el tiempo vivo diciéndoles cómo les fue en el colegio, qué aprendieron hoy, qué hizo. Entonces tengo a Antonia, que tiene 4 añitos y es una apasionada por el colegio. Ella llega al colegio y le digo, Antonia, ¿cómo te fue en el colegio? Y me hace así. Excelente, tía. Por ejemplo, el fin de semana pasado llegó a mi casa y le dije, ¿qué aprendiste en el colegio? Y me dijo, círculos. Círculos y palitos, y el sol es un círculo, y empezó a contarme toda la historia, pero con una emoción, y yo decía, Antonia, es un terremoto, ¿no? Y yo decía, qué rico, Antonia. Luego viene Camila tiene 13 años, tiene un pensamiento un poco más formal, y como que el colegio la ha llevado a hacer preguntas y a centrarse en el conocimiento, y está más centrada en una nota, ¿sí? De pasar, ¿eh? Pero no llega con esa emoción que llega Camila, ¿sí? Yo, pero Cami, ¿qué aprendiste hoy? Pues cosas, y yo, ¿pero qué? No es capaz de contarme. Bueno, y está Santiago, que es un poquito más alto que yo, que está en la universidad. Y Santiago está estudiando dirección y producción de televisión, ¿sí? Y a Santiago le encanta la universidad también. Pero cada vez que hablo con él, él dice que se frustra porque hay cosas que él encuentra en otras fuentes y quisiera que cuando fuera al colegio, a la universidad, los profesores le dijeran cómo desarrollarlas, cómo aplicarlas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tengo todo un entorno de observación y me encanta. Pensando en eso, como ustedes escucharon, mi pasión es la docencia, me encanta generar procesos de aprendizaje diferentes, me encanta mirar quién es el que aprende y cómo lo está haciendo, que es algo que los profesores nos olvidamos de hacer, de mirar quién es el que aprende y qué necesita aprender. Pues entonces yo dije, para esta invitación que me hicieron, vamos a hablar del profesor y de 5I que debería tener un profesor que sorprende. Para mí la capacidad de sorpresa de un estudiante es más importante que el conocimiento. Él se sorprende con el conocimiento, pero se sorprende también con su aplicación en su vida cotidiana. Para mí un profesor, primero que todo, impacta. ¿Sí? Un profesor impacta. Yo conozco muchos estudiantes que me dicen, no, profe, es que yo voy a esa clase y es como ver el mismo formato del profesor pasando diapositivas y siendo el profesor karaoke. No todos, quiero decirlo, no todos, pero sí muchísimos. Y salgo yo de la clase y no me pasa nada, tengo que volverlo a aprender. Entonces eso es clave en los estudiantes, impactarlos. Impactarlos significa sorprenderlos. ¿Cómo lo sorprende uno? Alguna vez me dijeron a mí, Adriana, necesito enseñar fraccionarios, un profesor de matemáticas, porque además como sé de docencia, acompaño a muchos profesores. El profesor quería enseñar fraccionarios y yo le dije, llegue con un ponqué. Adriana, pero eso es muy raro, ¿cómo va a llegar con un ponqué? Llegue con un ponqué y hace todos los fraccionarios a partir del ponqué y al final le lleva al estudiante que se lleve la torta. Eso cambia totalmente a que usted le haga todo el ejercicio en un tablero. Llévele un ponqué. Después de que le entienda qué es el ponqué, pues usted puede decirle qué son los fraccionarios y cómo se utilizan en la vida normal, cotidiana, ¿sí? Y entonces los estudiantes lo que hicieron fue hacer el ejercicio del ponqué, después le hacían el ejercicio pero con una pizza y así totalmente. Eso es importante. El profesor impacta y para impactar obviamente tiene que conocer a su estudiante, tiene que mirar qué es lo que quiere. Esto va muy ligado a que nuestro profesor también además inventa. Y sí, nos toca salirnos del contexto, nos toca salirnos del contenido. No es el contenido, es cómo lo aprende el estudiante. Y para yo poder inventar algo y generar capacidad de asombro en el estudiante, tengo que sorprenderlo con inventos diferentes. Y ahí tengo otra cantidad de ejemplos. En algún momento me pidieron iban a hablar de dialecto y dialecto, el profesor de lenguaje, y me dijo, ¿qué hacemos? Entonces nos montamos un sketch en donde había un indigente que decía esta frase, a ver si ustedes saben qué es. Bóteme algo ahí para no pasar la noche en blanco. Se lo decía a un extranjero que era un árabe, ¿sí?
El árabe llegaba a Colombia y se encontraba con ese personaje que le decía, bóteme algo ahí para no pasar la noche en blanco. ¿Qué significa en Colombia eso? ¿Qué significa? Que le dé algo, ¿cierto? Plata para no quedarse con hambre. Claro, desde esa frasecita y ese caso empezamos a hacer toda una clase de lectura, ¿sí? De dialecto y los estudiantes empezaron a hacer. El profesor inventa, claro, sí, pues ahí les cuento que tuvimos que disfrazarnos porque además era un proyecto por televisión, nos disfrazamos los profesores, pero teníamos que hacerlo. Es la única forma realmente para que los estudiantes salgan de contexto, no se sientan en un mismo formato y vayan a aprender. Innova. Y para innovar, lo primero que tenemos que conocer es a nuestro estudiante. ¿Quién es el estudiante? ¿Sí? Que es muy diferente el estudiante de la Universidad de Cundinamarca a cualquier otro estudiante. ¿Qué necesita? ¿Ah? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Cómo están accediendo a la información? ¿Qué información necesitan? Es difícil hacer como una categorización y una clasificación de los estudiantes, pero además también tenemos que tener en cuenta nosotros que nuestros estudiantes aprenden de manera diferente. Si nosotros queremos innovar realmente, tenemos que saber cómo está accediendo a la información. ¿Alguien sabe más o menos los estudiantes de hoy en día cómo se acercan a la información? ¿Qué medios tienen? Internet, terrible, Mr. Google. Rincón del Vago, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas que los estudiantes saben. Claro, nuestros estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje también, son visuales, auditivos, kinestésicos, unos son hemisferio derecho, otros son hemisferio izquierdo, son diferentísimos los estudiantes que aprenden medicina, los que aprenden psicología. ¿Quiénes son los que aprenden? Si yo quiero realmente generar su capacidad de análisis, ¿cómo innovo en ellos? ¿Qué información les llevo? ¿Ah? ¿Qué información deben recibir? Créanme, muchas de las cosas que cuando llegan los estudiantes a nuestros salones de clase, la gran mayoría de la información ya la tienen en la cabeza, ¿sí? En algún momento lo vieron, lo leyeron. La siguiente, un profesor inspira, un profesor deja huella. Si les digo ahorita en este momento, cuéntenme de un profesor que ustedes recuerden, ¿a quién recuerdan? Alfredo Rubiano Caballero. ¿Por qué lo recuerda? Gran maestro de anatomía. Anatomía. ¿Y qué hacía él para que ustedes lo recuerden? Estaba muy cerca de sus estudiantes y adicionalmente era un gran dibujante. Era un gran dibujante. Los inspiraba, ¿cierto? Los inspiraba. En este siglo, en este momento, nosotros tenemos que inspirar a los estudiantes. Si queremos generar esa capacidad de asombro, tenemos que inspirarlo. Claro, nosotros tenemos entre 40 y 90 minutos de nuestras clases. Ese tiempo es un tiempo muy corto, ¿sí? ¿Cómo hacemos para inspirarlos? Que vayan a buscar otras fuentes, que el profesor los lleve a ver este tipo de formatos, que indaguen. En internet ahorita hay una infinidad de posibilidades que ustedes tienen, profesores, para que realmente los inspiren a buscar información. No todas no las sabemos. Y aquí les cuento una historia que me pasó alguna vez con los profesores de gastronomía de una escuela en Bogotá. Ellos estaban enseñando su tema. Y a la vez había un reality que se llamaba, en Bogotá o en Colombia, un reality que estaban presentando sobre eso. Entonces los estudiantes decían, profe, pero lo que pasa es que aquí lo muestran de una forma y usted me lo muestra de otra. Y él decía, detesto ese programa porque los estudiantes me confrontan. Y yo le decía, vuélvalo aliado. Díganle a los estudiantes, tarea, mañana tenemos clase, se van a ver el reality y mañana vienen y me cuentan qué aprendieron. Y vuelvan a una estrategia pedagógica. ¿Sí? Inspírelos, sáquelos a buscar información y lo primero que tienen que hacer ustedes para que ellos vayan y busquen la información es que ustedes conozcan qué hay en la web, en internet, en las bibliotecas digitales, para que vayan y ellos también accedan a esa información. La última, un profesor, y esto sí es clave, investiga. Esto es muy importante. Un profesor investiga, quiere decir que el profesor tiene que estar actualizado constantemente. En dos cosas. Nosotros los profesores tenemos una responsabilidad doble, ¿sí? Uno, ser expertos en el tema que enseñamos. Expertos, no nos pueden corchar. Claro, ahorita con la cantidad de información tenemos que hacer cosas para no dejarnos corchar. Y dos, saber enseñarlo. Porque una cosa es que usted sepa química y otra muy diferente que sepa enseñar química, ¿sí? Entonces tenemos casi dos profesiones.
la de ser expertos en el tema y la de saberlo enseñar. En ese caso, entonces, nosotros tenemos que utilizar el Internet y todas las posibilidades que nos ofrecen, las redes sociales, el mismo Google, lo tenemos que aprovechar para que el estudiante acceda a información, pero guiada y orientada por nosotros. No es que él vaya y escoja información de cualquier lugar y que esto lo pueda aplicar, nosotros debemos orientarlo. Ahora, tenemos que estar actualizados en metodologías de enseñanza y de aprendizaje. Ahorita se habla del aprendizaje activo, ¿sí? Siempre todos los modelos pedagógicos que yo conozco, en los que yo trabajo, en los que me han pedido que acompañe o que evalúe, está centrado en el estudiante. Pero cuando uno va a ver la clase, está centrado en el profesor. Nosotros hacemos clases a veces pensando en cómo enseñarlo y no cómo lo va a aprender. Cuando uno hace una investigación, uno se da cuenta que en clase el que trabaja es el estudiante. El profesor planea. ¿Y qué planea? Actividades. Por eso se llama aprendizaje activo. ¿Qué planea? Sesiones autónomas y colaborativas, en donde realmente pase algo. Los estudiantes alguna vez un estudiante me decía, profe, lo que pasa es que yo pierdo el tiempo yendo a la universidad. Yo decía, ¿por qué? Porque es que yo siento que el profesor me dice lo que yo ya conozco, lo que yo encontré en internet, lo que encontré en YouTube, ¿sí? Y yo decía, no es posible que nosotros los profesores no hagamos algo importante, y es que ese momento de clase, ese momento lo entendamos como un momento único e irrepetible. No va a volver a pasar. No se va a volver a dar. Si ustedes en la clase pretendían que el estudiante aprendiera 10 conceptos, y de los 10 conceptos lo que le hicieron fue contarle los 10 conceptos, pero no hicieron que lo aprendieran, se perdió la clase y se perdió el tiempo. Pero si de esos 10 conceptos el estudiante se llevó 5 bien puestos, que yo puedo decir el estudiante lo aprendió, salvé mi clase. ¿Ven? Y la capacidad de asombro se da a partir de toda la creatividad que ustedes involucran en el aula. Olvidémonos, hoy hablando con el profesor Cajiao, me daba un ejemplo bien interesante, y es que alguna vez un estudiante le dijo, profesor, ¿usted viene a hablar y a enseñar o nos trajo una presentación en PowerPoint? ¿Sí? Y eso es clave. ¿Cuándo nosotros podemos hacer? Yo los invito a que hagamos una clase sin ningún tipo de recursos. La tecnología es importante, la innovación es importante, pero no siempre con tecnología. Podemos hacerlo sin necesidad de que la tecnología esté. Entonces, esa es una invitación. La invitación final es que yo quisiera que ustedes, cuando hoy salgan de este TED, ustedes hagan el ejercicio que yo hice cuando empecé a dar clase, y fue sentarme como ustedes están, en este momento, mirando hacia mi profesor, mirándome hacia mí, y posiblemente se sorprendan. Así como ustedes se van a ver, los están viendo los estudiantes. ¿Qué están viendo los estudiantes de ustedes? Ser docente realmente es una profesión sorprendente, pero depende de nosotros que realmente los estudiantes lo sientan así y lo vivan así. Muchas gracias.